Hace unos cuantos meses atrás, ChatGPT se hizo muy viral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Su principal causa de viralización se debió a la creación de texto altamente útil y fácil de utilizar. Pero este modelo ya ha quedado obsoleto según OpenAI, empresa desarrolladora, por lo cual hoy vamos a estar viendo su nueva versión, ChatGPT 4, y qué novedades nos trae. Yo soy Oriel y esto es... Empecemos por el principio para comprender un poco sobre este tema. ChatGPT es un programa con una interfaz en formato de texto, en la que puedes interactuar a través de él para tener una conversación, para pedirle que realice tareas por ti o que solucione algún problema complejo. ChatGPT es el modelo de IA desarrollado por la empresa OpenAI, cuya particularidad es su autoaprendizaje, por lo que constantemente está aprendiendo. Cada respuesta que envíe es una respuesta mucho mejor que la anterior, siendo cada vez mucho más complejo e incluso en ocasiones es difícil diferenciar entre una respuesta que da un humano o una respuesta que da una inteligencia artificial. El 14 de marzo de 2023, OpenAI lanza su nueva versión, ChatGPT 4, una versión mucho más creativa y mucho más colaborativa que su predecesor ChatGPT 3. Por así decirlo, con un cerebro mucho más grande. Esta herramienta recopila datos de todo Internet que después ofrece esos mismos datos a los algoritmos de entrenamiento. De esta forma es así como aprende poco a poco y así es capaz de entender todo lo que le digamos, teniendo toda su información a su alcance. Su arquitectura interna es basada en la arquitectura Transformer, una técnica de procesamiento. Esta técnica convierte todas las palabras en vectores numéricos para posteriormente ser procesados matemáticamente por las redes neuronales, lo que quiere decir que transforma nuestro lenguaje a valores matemáticos para poder ser interpretados por la IA, para dar una mejor respuesta posible. Para poder utilizar la nueva versión de ChatGPT 4, debes pagar una suscripción de pago para poder utilizarlo. Actualmente la versión gratuita que puedes utilizar es la versión del ChatGPT 3.5. Pero también te preguntas, ¿qué puedo hacer con ChatGPT 4? Puedes pedirle que te explique cualquier concepto, teoría o cosa con un mínimo o máximo de palabras en diferentes idiomas. Un ejemplo de ello tenemos las traducciones de texto. Puedes pedirle también que te cree guiones para tus redes sociales, para tus videos de YouTube, TikTok y para posts de redes sociales. Otra función interesante es la escritura de código. Ya son varias las empresas e incluso pequeños emprendedores que utilizan este modelo para generar negocios. También es capaz de crear juegos o cualquier cosa que se te ocurra. Pero lo realmente interesante sobre esta versión del ChatGPT 4 es su capacidad para interpretar imágenes y objetos. Esto significa que puede hacer preguntas relacionadas con imágenes. Como por ejemplo, le puedes pedir que te prepare una receta en base a los ingredientes que te aparecen en una imagen, o que te decore una habitación con simplemente una imagen de base de la habitación. Aunque por el momento todavía no es perfecto, es capaz de aprender poco a poco a través de la respuesta que va generando. Y sin duda todavía estamos al principio de esta gran tecnología, que aunque presenta errores, sirven de mucha ayuda. Ahora que ya sabes que es ChatGPT 4, piensa en todas las posibilidades que puede hacer por ti. Si te gustó nuestro video, no olvides regalarnos un like, que es importante para el crecimiento de nuestro canal. Y no olvides suscribirte para recibir nuestro contenido cada semana. Será hasta el próximo video.